Un viaje en Uber debería ser algo simple. Subes al auto, recorres unos minutos y llegas a casa. Pero hay trayectos que aparecen en la aplicación a horas extrañas, conductores que no deberían estar ahí y pasajeros que descubren demasiado tarde que el destino nunca fue su casa. Esta noche escucharás 3 historias que comenzaron con un viaje normal y terminaron en algo mucho más oscuro. Me llamo José. Tengo 21 años y trabajo de noche en un pequeño almacén cerca del centro de la ciudad. No soy una persona que crea fácilmente en cosas extrañas. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, pero después de lo que ocurrió aquella madrugada dentro de un Uber Pool, entendí que algunas personas suben a un viaje del que en realidad nunca bajan. Aquella noche pedí un Uber Pool porque era más barato y no tenía prisa por llegar a casa. La aplicación decía que el viaje duraría unos 30 minutos y que recogeríamos a 2 pasajeros más en el camino. No le di importancia. Era algo normal en la ciudad. El conductor aceptó rápido y el mapa comenzó a moverse lentamente hacia mi ubicación. Nada parecía fuera de lo común. Cuando el auto llegó, me senté en el asiento trasero del lado derecho. El conductor era un hombre mayor que apenas habló. Solo confirmó mi nombre y arrancó. El interior del coche estaba demasiado silencioso, incluso para esa hora de la madrugada. Miré el mapa en mi celular y vi la primera parada del viaje compartido. Un nuevo pasajero subiría en menos de 3 minutos. La primera parada fue en una calle casi vacía. Las luces de los postes apenas iluminaban la acera. El coche se detuvo y después de unos segundos, la puerta del copiloto se abrió. Una mujer subió sin decir una palabra. Llevaba un abrigo oscuro y su cabello cubría parte de su rostro. Pensé que estaba cansada. Se acomodó mirando al frente y el conductor volvió a arrancar. Al principio no le presté mucha atención, pero algo en su postura era extraño. No se movía en absoluto, ni siquiera parecía respirar. Intenté ignorarlo mirando mi celular, pero la sensación de incomodidad comenzó a crecer lentamente. Era como si el aire dentro del coche estuviera más frío desde que ella había entrado. Un frío extraño, que no venía del aire acondicionado. La siguiente parada estaba a unos 8 minutos. Durante ese tiempo nadie habló. El conductor mantenía los ojos fijos en la carretera. La mujer seguía completamente inmóvil. Intenté ver su reflejo en el espejo retrovisor, pero su rostro quedaba oculto por las sombras del interior del vehículo. Solo podía distinguir su perfil rígido, como una figura congelada en el asiento. Cuando llegamos a la segunda parada, el auto se detuvo frente a una parada de autobús vacía. Pasaron varios segundos antes de que alguien apareciera. Un hombre caminó lentamente desde la oscuridad y abrió la puerta trasera del lado izquierdo. Se sentó junto a mí sin mirarme. Llevaba ropa vieja y tenía un olor extraño, como humedad atrapada durante años. Intenté ser amable y asentí con la cabeza a modo de saludo. Él no respondió, ni siquiera parpadeó. Se quedó mirando fijamente el asiento frente a él. Fue entonces cuando noté algo que me hizo tensarme. Su piel tenía un tono grisáceo extraño, como si la luz del coche no lograra reflejarse correctamente en su rostro. Parecía apagado, casi sin vida. El coche volvió a arrancar. Revisé la aplicación y noté algo raro. La ruta había cambiado. Ahora aparecía una parada adicional que no estaba antes. Pensé que tal vez otro pasajero había solicitado el viaje mientras íbamos en camino. Pero lo extraño era la dirección. No correspondía a ninguna calle que conociera. Era un punto perdido en medio del mapa. Miré por la ventana tratando de reconocer el camino, pero cada vez nos alejábamos más de las avenidas principales. Las calles eran más oscuras y silenciosas. Volví a observar a los otros pasajeros. La mujer delantera seguía inmóvil. El hombre a mi lado tampoco se movía. En ese momento empecé a notar algo peor. Ninguno de los dos había respirado ni una sola vez. Intenté tranquilizarme pensando que tal vez no lo había notado bien. Pero entonces el coche pasó por debajo de una luz fuerte de la calle.
Por un segundo el rostro del hombre junto a mí quedó completamente iluminado. Fue en ese instante cuando lo vi. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente vacíos, sin brillo, sin movimiento alguno. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Miré rápidamente hacia el conductor esperando alguna reacción, pero él seguía conduciendo como si nada fuera extraño. Sus manos en el volante no temblaban. Su respiración era tranquila. Era como si para él todo esto fuera absolutamente normal, como si llevar pasajeros así fuera parte habitual del viaje. La aplicación anunció la siguiente parada con un sonido suave. Observé el mapa otra vez. El punto estaba cada vez más cerca, pero no tenía nombre de calle ni número. Solo aparecía un pequeño círculo gris. Fue en ese momento cuando escuché algo muy bajo en el asiento delantero. La mujer había movido los labios apenas, como si murmurara algo. No entendí las palabras, pero el tono era extraño, casi como un suspiro largo. El conductor no reaccionó. El hombre a mi lado tampoco. Sentí que el aire dentro del coche se volvía más pesado, como si el interior del vehículo estuviera cerrándose lentamente sobre nosotros. Miré la puerta pensando en bajarme en cuanto el coche se detuviera. La parada llegó finalmente. El coche se detuvo frente a una casa abandonada. No había luces, no había movimiento. Durante unos segundos, nadie abrió la puerta. Entonces algo ocurrió. El hombre a mi lado giró lentamente la cabeza hacia mí por primera vez desde que subió al coche. Sus ojos vacíos quedaron fijos en los míos. No dijo nada. Solo me observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego volvió a mirar al frente. La puerta del coche se abrió sola. Nadie estaba afuera. Sin embargo, el asiento trasero comenzó a hundirse ligeramente, como si alguien invisible acabara de sentarse allí. Sentí que mi estómago se contraía con fuerza. Miré desesperado al conductor esperando alguna reacción, pero él simplemente dijo una frase con voz tranquila, casi mecánica. Todos los pasajeros deben completar su trayecto. Esas palabras no parecían dirigidas a nadie en particular. Era más como una regla repetida demasiadas veces. La puerta se cerró sola y el coche volvió a avanzar. Ahora éramos 4 pasajeros, pero solo podía ver a 3. Intenté controlar mi respiración mientras miraba el mapa. La ruta había cambiado otra vez. Ahora el destino final ya no era mi casa. Era otro punto desconocido aún más lejos de la ciudad. El silencio dentro del coche era insoportable. Nadie hablaba, nadie respiraba. Solo el motor avanzando por calles cada vez más oscuras. Entonces el hombre junto a mí volvió a moverse lentamente. Esta vez inclinó la cabeza hacia mi oído. Sentí su aliento frío rozar mi piel mientras susurraba algo que jamás voy a olvidar. No todos los que suben pidieron el viaje. El susurro quedó flotando en el aire unos segundos. Sentí que el frío en el coche se volvía más intenso, como si algo invisible hubiera ocupado cada espacio entre nosotros. Miré la aplicación otra vez buscando una explicación, pero ahora la pantalla mostraba algo diferente. Ya no aparecían nombres de pasajeros, solo 4 puntos dentro del vehículo, y uno de ellos parpadeaba lentamente sobre mi asiento. Intenté hablar con el conductor, pero cuando abrí la boca las palabras no salieron. Algo en el ambiente parecía bloquear cualquier intento de romper el silencio. El hombre a mi lado seguía mirando al frente. La mujer del asiento delantero tampoco se movía. Entonces noté algo peor. En el reflejo del vidrio de la ventana, el asiento junto a mí estaba vacío. Sentí un nudo en el estómago. Giré lentamente la cabeza hacia el hombre que acababa de susurrarme. Allí estaba, sentado, inmóvil, pero el reflejo del cristal no lo mostraba. Solo aparecía yo, el asiento vacío y el conductor. Fue en ese instante cuando entendí algo que me hizo temblar. El único pasajero que aparecía realmente en los reflejos era yo. El coche redujo la velocidad hasta detenerse en medio de una calle completamente oscura. El conductor miró por primera vez hacia el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con los míos y habló con una calma que me heló la sangre. Llegamos al punto final del viaje.
Miré la aplicación esperando ver mi casa, pero el destino decía algo diferente. La pantalla mostraba solo 2 palabras: próximo conductor. En ese momento el hombre a mi lado se inclinó ligeramente hacia atrás, dejando espacio entre nosotros. La mujer del asiento delantero giró lentamente su rostro hacia mí. Sus ojos estaban completamente vacíos. El conductor abrió la puerta del auto, se bajó sin decir nada y dejó el motor encendido mientras todos los demás pasajeros seguían sentados conmigo, esperando. Me llamo Mauricio. Tengo 33 años y trabajo reparando sistemas eléctricos en fábricas que operan durante la noche. Aquella madrugada terminé mi turno cerca de las 3 y el estacionamiento estaba completamente vacío. Saqué el celular para pedir un Uber como siempre hacía después del trabajo. Pensé que sería un viaje corto y silencioso hasta casa, pero ese auto que apareció en la aplicación no era un viaje normal. La aplicación tardó más de lo normal en cargar. Pensé que era la señal hasta que apareció un conductor disponible. El perfil era extraño. No tenía fotografía, modelo de automóvil ni calificación. Solo una palabra aparecía en el lugar del nombre: activo. Dudé unos segundos antes de aceptar el viaje, pero el cansancio terminó ganando. Presioné el botón de solicitud mientras el aire frío de la madrugada se colaba por mi chaqueta. Apenas acepté el viaje noté algo extraño en el mapa. El vehículo no venía en camino hacia mí. En lugar de eso apareció directamente sobre mi ubicación, como si ya estuviera esperando. Levanté la cabeza con confusión y entonces lo vi. Un sedán oscuro estaba estacionado junto a la banqueta con las luces encendidas, pero no recordaba haber escuchado ningún motor acercarse por la calle silenciosa. Me acerqué lentamente al auto. Las ventanas estaban ligeramente empañadas por dentro, y el interior parecía más oscuro de lo normal. Abrí la puerta trasera y me senté en el asiento frío. El conductor estaba frente al volante, pero no giró la cabeza cuando cerré la puerta. En cuanto el seguro se activó, el coche comenzó a moverse sin que él dijera una sola palabra. Intenté confirmar la dirección para romper el silencio, pero el conductor no respondió. Su postura era rígida, casi inmóvil, como si estuviera completamente concentrado en la carretera. Miré el espejo retrovisor esperando ver su rostro reflejado. En ese momento fruncí el ceño. El espejo mostraba algo que no tenía sentido. El asiento del conductor aparecía completamente vacío. Parpadeé varias veces pensando que la oscuridad del coche estaba afectando el reflejo. Miré otra vez. El volante se movía mientras el auto giraba una esquina, pero el espejo seguía mostrando solo el asiento vacío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Aparté la mirada intentando convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas sin dormir. Saqué el celular para revisar la aplicación nuevamente. El viaje seguía activo y la ruta parecía correcta, pero algo llamó mi atención de inmediato. La hora en la esquina superior de la pantalla no había cambiado. Seguía marcando exactamente las 3 de la madrugada. Miré el reloj del tablero del auto esperando ver un horario diferente, pero también marcaba las 3 en punto. Miré por la ventana esperando ver algo de movimiento en la ciudad, pero las calles estaban completamente vacías. No había autos, peatones, ni luces encendidas en los edificios cercanos. Todo parecía detenido en un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento exacto de la madrugada. El coche seguía avanzando lentamente por avenidas cada vez más oscuras. Después de unos minutos comencé a sentir algo incómodo, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. Giré lentamente la cabeza hacia el asiento trasero del lado opuesto. Mi estómago se tensó de inmediato. Había un hombre sentado allí, delgado, inmóvil, con las manos sobre las piernas. Estaba completamente seguro de que ese asiento estaba vacío cuando subí al vehículo. El hombre no me miraba. Sus ojos estaban fijos hacia el parabrisas igual que el conductor. Su piel tenía un tono pálido extraño bajo la luz tenue del tablero. Reuní valor para preguntarle desde cuándo estaba en el coche, pero no respondió.
Permaneció completamente inmóvil, como si no hubiera escuchado mi voz, o como si mi presencia dentro del auto no significara nada. Volví a mirar la aplicación buscando alguna explicación lógica. Ahora aparecían 2 pasajeros registrados en el viaje. Uno era yo. El otro estaba marcado simplemente como activo. No tenía nombre ni fotografía, solo un punto rojo indicando su ubicación exacta dentro del vehículo, justo en el asiento donde estaba sentado aquel hombre silencioso. El coche siguió avanzando por calles que cada vez reconocía menos. Algunas casas parecían abandonadas, otras tenían las ventanas completamente oscuras. El aire dentro del vehículo se volvió más frío con cada minuto que pasaba. Entonces el hombre habló por primera vez con una voz baja y seca, diciendo que no debía mirar la hora otra vez porque cuando alguien acepta ese viaje, el tiempo deja de avanzar. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Bajé la mirada hacia el celular casi por reflejo. El reloj seguía marcando exactamente las 3 de la madrugada. Ni un segundo había pasado desde que comenzó el trayecto. Levanté la vista lentamente hacia el hombre mientras mi corazón empezaba a latir más fuerte dentro del pecho. Esta vez él estaba mirándome directamente. Sus ojos parecían cansados, hundidos, como si hubiera pasado demasiado tiempo esperando algo. En su expresión no había amenaza. Había algo peor, alivio. Con una calma inquietante dijo que todos los que aceptan ese viaje piensan que será un trayecto corto, pero siempre descubren demasiado tarde que el destino real no es su casa. El coche comenzó a reducir la velocidad mientras nos acercábamos a una intersección completamente oscura. No había faroles ni señales de tránsito, solo una carretera negra perdiéndose entre sombras. Miré el espejo retrovisor otra vez esperando ver al conductor, pero el asiento seguía apareciendo vacío en el reflejo mientras el volante giraba lentamente por sí solo. El automóvil se detuvo en medio de la calle desierta. El motor seguía encendido, pero nadie hablaba. El silencio dentro del coche se volvió tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Entonces mi celular vibró en la mano. Miré la pantalla y noté que la aplicación había cambiado otra vez. El mapa y la ruta habían desaparecido. Ahora solo había una pantalla negra con letras blancas en el centro. Sentí como mi pulso se aceleraba mientras las palabras aparecían lentamente, como si el sistema estuviera procesando una nueva función que nunca había visto antes en la aplicación. La frase terminó de cargarse frente a mis ojos y un frío intenso recorrió mi espalda al leerla. El mensaje decía claramente que el viaje estaba entrando en una nueva fase del servicio, una fase que jamás había visto ni escuchado dentro de ninguna aplicación de transporte. El texto final apareció completo en la pantalla de mi teléfono, mientras el silencio del coche parecía hacerse más profundo que nunca. Decía simplemente que el sistema estaba preparando un cambio dentro del vehículo antes de continuar con el servicio activo. Cambio de conductor en preparación. Sentí que el corazón me golpeaba contra el pecho mientras seguía mirando la pantalla del celular. El coche permanecía detenido en medio de la calle oscura, y el motor seguía encendido con un sonido bajo y constante. El hombre del asiento trasero respiró profundamente por primera vez desde que lo vi. Luego giró lentamente el cuerpo hacia mí, con una expresión extraña, como si estuviera a punto de terminar algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Me dijo con una calma inquietante que cuando alguien acepta ese viaje a las 3 de la madrugada, el sistema no está buscando llevar pasajeros a sus casas, sino mantener el servicio funcionando. Explicó que cada viaje necesita un conductor activo y que los pasajeros solo ocupan ese asiento durante un tiempo limitado. Sus palabras sonaban absurdas, pero algo en su tono hacía que cada frase pareciera una verdad imposible de negar. Antes de que pudiera responder, la puerta del conductor se desbloqueó sola con un sonido seco. El hombre a mi lado se levantó lentamente del asiento trasero y caminó hacia adelante sin ninguna prisa. Abrió la puerta del auto y salió a la calle vacía. Por primera vez desde que apareció dentro del coche parecía tranquilo, como alguien que finalmente había terminado un turno demasiado largo. Mi celular vibró otra vez en la mano. Miré la pantalla temblando y vi que la aplicación había cambiado por completo. El mensaje ahora decía que el nuevo conductor había sido asignado al viaje activo. En ese momento sentí algo extraño en mi cuerpo.
Mis manos comenzaron a moverse solas hacia el volante y mis pies encontraron los pedales como si siempre hubieran pertenecido allí. El coche comenzó a avanzar nuevamente por la calle oscura, mientras la aplicación mostraba una nueva solicitud de viaje a pocas calles de distancia. Miré la hora por última vez, esperando que el tiempo hubiera avanzado. Pero el reloj seguía marcando exactamente las 3 de la madrugada. Entonces entendí algo demasiado tarde. Ese Uber nunca recoge pasajeros para llevarlos a casa. Solo busca al siguiente conductor. Me llamo Andrés. Tengo 30 años y suelo usar Uber casi todas las noches porque trabajo en un restaurante que cierra muy tarde. Aquella madrugada salí después de un turno especialmente pesado. Eran cerca de las 3 cuando pedí un viaje para volver a casa. Pensé que sería un trayecto normal de 15 minutos. En ese momento no imaginaba que iba a subir al único Uber del que nadie se baja igual. El conductor aceptó el viaje casi de inmediato. Su nombre era Ricardo. Tenía 5 estrellas exactas, sin una sola reseña negativa. Algo bastante raro considerando la cantidad de viajes que mostraba su perfil. Cuando el auto llegó frente al restaurante, noté que el coche era demasiado limpio, casi impecable, como si nadie hubiera viajado dentro de él antes que yo. Me senté en el asiento trasero y saludé al conductor. Él respondió con una voz tranquila pero algo rígida. El coche comenzó a moverse lentamente mientras revisaba el mapa en el tablero. Durante los primeros minutos todo parecía normal, hasta que noté algo extraño en el interior del vehículo. No había música, ni radio, ni ningún sonido aparte del motor y nuestra respiración. Intenté romper el silencio preguntando si llevaba mucho tiempo trabajando de noche. El hombre respondió que sí, pero añadió algo más que me dejó incómodo. Dijo que las madrugadas eran mejores porque los pasajeros estaban demasiado cansados para discutir las reglas del viaje. Le pregunté a qué reglas se refería, pero él no respondió inmediatamente. Después de unos segundos señaló la pantalla del tablero, donde aparecía el sistema de calificación del viaje. Con una calma absoluta dijo que para él mantener 5 estrellas no era solo una meta de trabajo, sino una condición para seguir conduciendo. Explicó que los pasajeros a veces no entendían la importancia de esa calificación hasta que era demasiado tarde. Pensé que se trataba de una broma extraña, así que intenté cambiar el tema. Pero el conductor continuó hablando con la misma calma inquietante. Dijo que cada persona que subía al auto tenía una responsabilidad simple: mantener la calificación perfecta del conductor. Según él, cualquier puntuación menor a 5 estrellas arruinaba más que una estadística dentro de la aplicación. Miré por la ventana intentando ignorar la conversación, pero noté que el coche no estaba tomando el camino normal hacia mi casa. La calle por la que avanzábamos era mucho más oscura y estrecha que la ruta habitual. Le pregunté por qué había cambiado el camino. Él respondió que estaba tomando una ruta especial para asegurarse de que el viaje terminara correctamente. Sentí una incomodidad creciente en el pecho. Saqué mi celular para revisar el mapa dentro de la aplicación. El recorrido ya no marcaba mi dirección. En lugar de eso, aparecía un trayecto largo atravesando calles que no reconocía. Le pregunté directamente qué estaba pasando. El conductor respiró profundo antes de responder algo que me heló la sangre. Dijo que muchos pasajeros prometían dejar 5 estrellas durante el viaje, pero cambiaban de opinión después de bajarse. Explicó que por esa razón había encontrado una forma mucho más segura de asegurarse de que la calificación correcta se registrara antes de que el pasajero abandonara el vehículo. Sus palabras hicieron que mi estómago se apretara lentamente. Miré el seguro de la puerta trasera y traté de abrirlo discretamente. No se movió. El conductor lo notó inmediatamente por el espejo retrovisor. Sin levantar la voz dijo que el sistema del coche permanecía bloqueado hasta que la aplicación confirmaba la calificación final del viaje. Aseguró que era una función necesaria para evitar malentendidos con los pasajeros. Intenté reír nerviosamente, pensando que era una broma demasiado elaborada, pero el coche redujo la velocidad mientras entrábamos en una calle completamente vacía. No había casas abiertas ni luces en las ventanas. El conductor estacionó el auto en medio de la carretera oscura.
y apagó las luces delanteras sin decir una sola palabra durante varios segundos. Luego giró lentamente la cabeza hacia mí por primera vez desde que comenzó el viaje. Su expresión no mostraba enojo ni agresividad, solo una calma fría que me puso la piel de gallina. Con una voz baja explicó que todos los pasajeros que habían viajado con él esa noche habían entendido finalmente lo importante que era mantener la calificación perfecta. Sentí que el aire dentro del coche se volvía más pesado. Miré nuevamente la aplicación en mi celular, esperando poder cancelar el viaje. Pero la pantalla había cambiado. Ahora solo mostraba un mensaje grande en el centro indicando que la evaluación del conductor debía completarse antes de finalizar el servicio activo dentro del vehículo. Le pregunté por qué no podía simplemente bajarme y calificar después. El conductor negó lentamente con la cabeza. Explicó que esa opción había causado demasiados problemas en el pasado. Dijo que ahora prefería terminar el proceso de calificación mientras el pasajero aún estaba dentro del coche para asegurarse de que el resultado fuera completamente claro. Intenté mantener la calma mientras pensaba qué hacer. Le dije que podía darle 5 estrellas sin problema. Él respondió que lo sabía, pero añadió que muchos pasajeros decían exactamente lo mismo antes de cambiar de opinión cuando ya estaban lejos del vehículo. Por esa razón prefería ver la confirmación final antes de desbloquear las puertas. El silencio volvió a llenar el interior del coche mientras la pantalla del celular mostraba el sistema de evaluación esperando mi decisión. Mi dedo temblaba ligeramente sobre las estrellas de la aplicación. En ese momento me di cuenta de algo extraño en el espejo retrovisor. Había algo en el asiento trasero que no había visto antes. Detrás de mí había marcas profundas en el cuero del asiento, como si alguien hubiera intentado salir del vehículo rasgando el material con desesperación. El conductor notó mi mirada y sonrió levemente. Con una calma perturbadora explicó que algunos pasajeros tardaban más que otros en comprender lo importante que era mantener la calificación perfecta. Mi respiración se volvió más rápida mientras miraba la pantalla del celular otra vez. El sistema de evaluación seguía esperando mi respuesta. Afuera de la ventana, la calle permanecía completamente silenciosa. No había autos, ni personas, ni señales de movimiento en ninguna dirección. Era como si el coche estuviera completamente aislado del resto del mundo. El conductor volvió a hablar con un tono casi amable. Dijo que todo podía terminar en cuestión de segundos si simplemente confirmaba la calificación correcta. Explicó que una vez que la aplicación registrara las 5 estrellas, el sistema del coche desbloquearía las puertas automáticamente y el viaje se consideraría finalizado sin ningún problema. Miré nuevamente las marcas en el asiento detrás de mí y luego la pantalla del celular. Mi dedo estaba justo sobre las 5 estrellas cuando noté algo más en la aplicación. Debajo del sistema de evaluación había una pequeña línea de texto que no había visto antes. La frase decía que la calificación del conductor sería permanente y que cualquier intento de modificarla después de abandonar el vehículo podría generar consecuencias para el pasajero registrado en el viaje activo dentro del sistema. Miré la pantalla del celular con el dedo temblando sobre las 5 estrellas. El conductor permanecía completamente inmóvil esperando mi decisión, mientras el interior del coche se sentía cada vez más frío. Pensé en presionar la calificación y terminar con todo, pero algo me hizo revisar nuevamente la pequeña línea de texto debajo del sistema de evaluación. Allí decía que la valoración debía reflejar la experiencia real del viaje para que el sistema continuara funcionando correctamente. Sentí un escalofrío al leer esas palabras. Levanté lentamente la mirada hacia el conductor y le pregunté qué pasaba si la experiencia no había sido buena. El hombre sonrió por primera vez desde que subí al vehículo. Su expresión no era agresiva ni amenazante, era peor. Era la sonrisa tranquila de alguien que ya conocía la respuesta desde mucho antes de hacer la pregunta. Con una voz baja explicó que algunos pasajeros decidían ser honestos con su evaluación y presionaban menos de 5 estrellas. Según él, el sistema interpretaba eso como una señal de que el conductor debía seguir trabajando para mejorar su servicio. Después de decir eso, giró el celular que estaba en el tablero del coche
y me mostró algo que hizo que mi respiración se detuviera. En su pantalla aparecía una lista de viajes anteriores con comentarios extraños. Muchos pasajeros habían dejado 5 estrellas, acompañadas de mensajes cortos, diciendo que el viaje había sido perfecto. Pero los pocos que aparecían con menos estrellas tenían algo diferente. No había comentario ni fotografía del pasajero, ni historial posterior dentro de la aplicación. El conductor volvió a mirarme con calma, mientras el sistema de evaluación seguía esperando mi decisión en la pantalla de mi celular. Con un tono casi amable explicó que el servicio necesitaba conductores con 5 estrellas para seguir activo en la ciudad. Luego añadió algo que me heló la sangre. Dijo que los pasajeros que no entendían esa regla simplemente dejaban de aparecer en el historial del sistema. Si estas historias te dejaron pensando 2 veces antes de pedir un Uber de madrugada, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás relatos que parecen normales al principio, pero que terminan revelando algo mucho más oscuro. Activa la campana para no perderte las próximas historias, porque algunas experiencias merecen ser contadas y otras nunca deberían haber ocurrido.